Carolina. Muchas gracias por esta bienvenida. Encantada de estar con ustedes hoy día. Y simplemente comentarles que en Fundación Codea, este emprendimiento social que creamos hace 6 años, y siendo una organización de la sociedad civil, nos hemos focalizado en empoderar digitalmente a las personas, con especial foco en las mujeres, para que ellas aprovechen los beneficios y las oportunidades que la era digital ofrece. Porque como todos sabemos, la revolución industrial que se generó en el siglo XIX generó innovaciones que en los últimos 200 años nos cambiaron significativamente la vida a prácticamente todos los seres humanos. Pero también con la llegada de la cuarta revolución industrial volvemos a sentir que nuestra vida y la vida humana cambia significativamente, y ya no solo vemos que está cambiando nuestro entorno, sino que también vemos cómo los seres humanos internamente estamos cambiando hoy día producto de esta revolución digital, cuya columna vertebral es Internet. La ONU destaca entre sus objetivos de desarrollo sostenible la igualdad de género en niñas y mujeres, y vemos, y también la ONU lo plantea, que es urgente mejorar el acceso y el uso de las tecnologías de información para que las mujeres tengan y logren empoderamiento económico y empoderamiento en todos los ámbitos de su vida. A su vez, nos damos cuenta que quienes tienen que tomar de alguna manera ciertas acciones, a veces no lo hacen, y vemos como con asombro que los gobiernos, que incluso los poderes legislativos, no generan las leyes o las instituciones que de alguna manera se tienen que hacer cargo de regular lo que uno podría decir que es un tsunami tecnológico que puede realmente arrasar prácticamente con todo. Porque las tecnologías exponenciales no solo están cambiando instituciones, sino que están cambiando contratos sociales muy arraigados en nuestra sociedad. Particularmente me refiero a los contratos sociales relacionados con la fuerza laboral, de la que hemos dado una gran batalla durante el siglo XX, y nos damos cuenta que emergen nuevas fórmulas, nuevas maneras de generar, por ejemplo, bienes económicos en esta sociedad. Una de las tendencias muy interesantes es la gig economy, donde miles de trabajadores hoy día trabajan y generan recursos a través de esta nueva economía, pero también aparecen otras tendencias súper interesantes, como por ejemplo el microtrabajo, donde las personas participan como proveedores de valor individual en redes complejas y obtienen dinero por hacer pequeñas tareas en distintas empresas de distintas partes del mundo. Otra fuerza que se vuelve muy interesante tiene que ver con todo el movimiento de freelancer o trabajadores independientes o trabajadores de cuenta propia, que ya antes de la pandemia hablábamos de que iban a ser el 55% de la fuerza laboral mundial. Me imagino que después de la pandemia esto va a ser incluso más significativo, por lo tanto hay que poner atención a qué significa esto de cara a todos los movimientos que vemos en materia de fuerza laboral. Y finalmente tenemos la automatización, que es como el miedo que se nos mete a todos los trabajadores del mundo en términos de que van a desaparecer millones de empleos. Pero así como van a desaparecer 77 millones de empleos según los cálculos de la OCDE, aparecen alrededor de 130 millones de nuevos empleos que básicamente son empleos mucho más especializados y empleos de mejor calidad. Por lo tanto, el desafío que nosotros vemos es cómo reubicamos a las personas que tenían estos trabajos que pueden ser amenazados producto de la digitalización en nuevos trabajos de mejor calidad, con mayor apreciación social. Y ahí el músculo del reentrenamiento laboral masivo es el músculo que nosotros consideramos que hay que trabajar. Porque sabemos que las formas en que las personas y las sociedades y los países incorporan el mundo digital se vislumbra hoy día como una de las vías fundamentales para generar progreso, bienestar, competitividad y equidad de oportunidades. En este escenario es clave comprender que si bien el acceso a las tecnologías permite un avance notable en el empoderamiento económico, es en el conocimiento de las potencialidades, en el desarrollo de las habilidades de uso de tecnología, realmente donde podemos marcar una diferencia. Pero no solo esto ayuda al empoderamiento económico
de las mujeres, sino que vemos cómo la tecnología ha permitido mejorar su posicionamiento como sujeto político y amplificar sus demandas y mostrar sus demandas a través, por ejemplo, de su manejo en redes sociales. Sabemos que se ha abierto un espacio importantísimo para el activismo virtual. Ya lo decía Ángeles en la mañana, esto dio origen a la cuarta ola del feminismo, que si bien antes de la era digital se abogaba por derechos entre hombres y mujeres y se hablaba de que nos íbamos a demorar 250 años en lograr esta igualdad, vemos que la disrupción digital es una real oportunidad para romper estas barreras, para hacer un aceleramiento en términos de igualación de derechos, pero también vemos con mucha preocupación cómo surgen nuevas brechas producto de lo digital de las que nos tenemos que hacer cargo. Porque la industria tecnológica no es necesariamente una industria donde participan mujeres. La verdad es que hoy día los dueños de estas empresas y de estas tecnologías exponenciales son principalmente hombres. Las compañías tecnológicas están mayoritariamente en manos masculinas, y además las mujeres representan menos del 20% de quienes desarrollan este espacio digital. Solo el 5% del capital de los inversionistas van a empresas fundadas por mujeres. Vale decir, y para hablar muy claro, el espacio digital que todos habitamos muchas horas al día está siendo construido por hombres. Al menos, una buena noticia es que la idea de que la tecnología es neutral ya no está siendo defendida y cada vez hay más voces que hablan de los sesgos que los algoritmos tienen al reforzar el statu quo y perpetuar ciertas diferencias que son evidentes y que se han ido perpetuando durante todo el siglo XX. Ahora, ¿qué pasa en materia de brecha digital de habilidades? Al menos en Chile, los datos muestran que el 26,8% de la población adulta tiene evidentes brechas digitales y que no es capaz de resolver ningún problema básico en ambiente digital. Estamos hablando de 1/3 de la fuerza laboral chilena. Por lo tanto, ahí hay algo muy relevante en qué trabajar. Pero si además nos vamos a esto mirando desde la perspectiva de género, las mujeres estamos en aún mayor desventaja. Como les decía, solo un porcentaje mínimo de mujeres trabaja en la industria tecnológica y en Chile es solamente el 5% quienes somos las trabajadoras tecnológicas. Hay además una mayor dificultad para acceder a los servicios tecnológicos. Tenemos problemas en términos de las vocaciones en STEM, y dentro de lo que es STEM, particularmente las vocaciones tecnológicas en Chile son muy, muy bajas. Sabemos que después de la pandemia, 1.100.000 mujeres perdieron su trabajo y que recién hoy día hay un 45% de ellas que los ha recuperado. Pero el resto, muchas de ellas se han dedicado al emprendimiento de sobrevivencia, y uno de los problemas que tiene el emprendimiento de sobrevivencia en Chile es todo lo relacionado con el bajo uso de tecnología. Por lo tanto, ahí hay un punto muy relevante que tiene que ver con cómo hacemos que estos emprendimientos se sofistiquen a través de la tecnología. En Codea, desde el año 2015, hemos estado y prestado especial atención justamente a estas brechas que hay en la población femenina, y nos hemos preocupado de desarrollar programas que empoderen a las mujeres para aprovechar todos los beneficios que el mundo digital ofrece. Y básicamente hemos trabajado tanto en habilidades digitales básicas como en habilidades digitales de nivel superior, en programas que de alguna manera ayudan a empoderar a las mujeres en esto. Hemos entrenado y hemos traído el concepto de bootcamp a Chile, haciendo y masificando entrenamientos muy cortos, de alto impacto, y que de alguna manera le enseñan a las personas no solo a adquirir estas habilidades, sino que también le enseñan a aprender y adquirir nuevas habilidades de una manera rápida y muy eficiente. Vamos a ver ahora algunos de estos programas. Vendo juguetes didácticos de madera. Bueno, yo tengo un pequeño bazar, paquetería e internet. Yo vendo sopaipillas caseras y pan amasado. Yo me dedico a hacer costura en general y arreglo, ropa a medida también. Me siento en la máquina y se me olvidan todos los problemas.
Mi emprendimiento tiene que ver con lo que es banquetería, eventos, coctelería. Creo que el curso me va a abrir puertas para tener más clientela. Entonces hacer una página o tener las nociones de cómo tomar una foto, cómo lograr formar o llegar a redes sociales, y es una forma de tú mostrar tu trabajo, de hacerte conocer. Súper bueno, entretenido, porque igual uno a la edad que tiene ahora es poco lo que cacha de publicar y hacer cosas, pero esto es genial. Yo me imagino ya teniendo una página web y todo el tema. A las que saben que lo están haciendo bien, porque no dejan de avanzar. Emprendedoras conectadas. Conéctate con tus sueños. Bueno, desde de las 700 emprendedoras de sobrevivencia que han pasado por los programas de CODEA, prácticamente el 50% hoy día ya tiene presencia en Internet a través de una página, y todas, o en su gran mayoría, han logrado incrementar sus ventas. Para nosotros es un orgullo hablar también del programa de mujeres programadoras, porque lo que hemos logrado a través de un proceso de intermediación laboral es que prácticamente un 80% de ellas tenga trabajo en la industria digital y hayan logrado cambiar sensiblemente sus trayectorias laborales, no solo haciéndose cargo de los sesgos de contratación tan relevantes que hay en Chile, sino también de sus propios medios, de sus propios sesgos, de hacerse cargo de poder y poder desempeñarse laboralmente en un mundo completamente masculinizado, donde efectivamente existen las oportunidades, pero hay que dar luchas muy significativas para poder tener estas oportunidades. Para terminar, quiero hablar de este concepto nuevo, tan variable, tan relevante, que es el concepto de ciudadanía digital. La ciudadanía digital es un concepto en constante evolución, y las posibilidades generadas por las tecnologías están muy vinculadas hoy día al ejercicio democrático, porque lo condiciona y lo influencia, por lo tanto se vuelve crítico considerarlo para garantizar una calidad de la democracia y para lograr que todos los ciudadanos tengan igual derecho al acceso y a la apropiación de las tecnologías de información. Creemos que es central el desarrollo de las habilidades digitales, el acceso a la información en línea en forma segura, transparente y privada, así como lograr una participación ciudadana plena de todos los individuos de una sociedad. Sabemos que Chile está viviendo un proceso muy importante. Seguramente es una de las primeras democracias liberales que enfrenta un proceso constituyente dentro de la institucionalidad y no desde dentro de una confrontación civil, y está analizando profundamente cuáles son aquellos derechos que tienen que estar puestos en esta Constitución. Nosotros hemos hecho, junto a un montón de otras organizaciones, una reflexión muy profunda sobre eso, y creemos que no solamente tenemos que hablar de derechos de acceso a la conectividad digital, sino que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los usos de Internet, con la capacitación en esto, y por lo tanto, una de las iniciativas que muchos constituyentes están evaluando y que nosotros estamos trabajando para que sea así, es lograr que el Estado se obligue no solo a superar las brechas de acceso, sino que a trabajar en brechas de uso y en la participación de todas las personas en el espacio digital, con particular interés en que participen niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y habitantes de todas las zonas rurales y pueblos indígenas que hoy son los más excluidos. Para finalizar, quiero decir que para nosotros en Fundación CODEA, masificar el conocimiento tecnológico y las habilidades científico-tecnológicas es clave para lograr una mayor justicia, un empoderamiento económico efectivo y, por supuesto, una mayor equidad. Y me despido. Muchas gracias.